son polinomios de grado menor o igual que 1, ¿no? Entonces, recuerden que un polinomio de grado menor o igual que 1, pues son polinomios que tienen esta forma. Por ejemplo, p de x igual a 1x más a 0. ¿Ok? Esos son polinomios de grado menor o igual que 1. El grado es el exponente que tenemos acá. Entonces, esto es un espacio vectorial y aquí solo hay polinomios de grado menor o igual que 1, es decir, funciones como estas o polinomios como estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos en este espacio a considerar dos polinomios, o mejor dicho, vamos a definir un producto interno. Si tenemos q de x como b1x más b sub 0, entonces nosotros podemos definir un producto interno. ¿Cómo definimos el producto interno? Bueno, recuerden que el producto interno es una expresión de esta forma. ¿Qué hace el producto interno? Pues lo que hace es, este simbolito toma dos polinomios acá y produce un nuevo resultado. Es decir, ustedes lo pueden ver como una función que agarra dos polinomios acá y produce un resultado. Pero en este caso, en este ejemplo que vamos a hacer, lo que va a hacer el producto interno es considerar los coeficientes, solo los coeficientes, y hacer esta operación. A1 por B1 más A0 por B0. Es decir, que el producto interno lo que hace es agarrar P de X y Q de X, es decir, los polinomios, pero solamente se va a quedar con los coeficientes. Y entonces el coeficiente de esta X lo multiplica por el coeficiente de esta, aquí, más el coeficiente independiente lo multiplica por el coeficiente independiente y tengo esto. Esto es lo que hace el producto interno. De aquí en adelante, eso es lo que va a hacer, es lo que vamos a utilizar en el producto interno, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nos dicen, vamos a considere los polinomios. Vamos a tomar el polinomio p de x igual. Vamos a considerar el polinomio 4x menos 2 y el polinomio q de x igual, ya estos son polinomios particulares o específicos. Esto que tengo arriba me dice qué hacer cuando tengo dos polinomios. Entonces, mire, aquí A1, A0, B1, B0. Entonces, bueno, ¿esto por qué se los digo? Porque ahora nos toca o nos piden calcular varias operaciones. Entonces, nos dicen calcular. Primero, vamos a calcular el producto interno entre P de X y Q de X. Es decir, vamos a calcular el producto interno entre esos dos polinomios. ¿Cuáles dos polinomios? Los que me están dando. Entonces, es decir que esto es, bueno, ¿quién es P de X? 4x menos 2, Q de X, 2x más 1. Y pues aquí yo aplico mi fórmula. Mi fórmula dice que si yo hago este producto, entonces la forma de resolverlo es multiplicar 4 por 2 y multiplicar menos 2 por 1. Entonces me queda 4 por 2 más menos 2 por 1. Eso es lo que hacemos. Y ahí calculamos el producto interno entre esos dos polinomios, que en este caso va a ser 8 menos 2 y esto es 6. Con esto tenemos la primera parte, ¿ok? El producto interno entre esos dos polinomios es igual a 6. Bueno, ahora nos dicen calculen la norma de cada polinomio, es decir, la longitud de cada polinomio. ¿Qué tenemos que nosotros recordar? Recordar que la norma de un polinomio es raíz cuadrada del producto interno del polinomio consigo mismo. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que saber. En este caso no aparece un vector, aparece este polinomio. Entonces, raíz cuadrada de el producto interno, como tengo aquí la norma de P, pues sería producto interno de P con P. Entonces, bueno, pues simplemente usted lo que tiene que hacer es, esto es igual a ¿quién? Esto va a ser igual. La raíz cuadrada del producto interno. El polinomio P es 4x menos 2 y el polinomio P es 4x menos 2. Entonces, aquí pues
ustedes tienen que notar que, bueno, para aplicar esta fórmula, este va a ser A1, este va a ser A0, este va a ser B1, este va a ser B0. Entonces, nosotros lo que hacemos es multiplicar. Tal cual como me dice acá arriba, multiplico coeficiente de este por coeficiente de este, pero como son el mismo, entonces sería coeficiente de este por este más coeficiente de este por este. Y entonces ustedes hacen la operación y les queda raíz cuadrada de 4 por 4, 16, más 2 por 2 o menos 2 por menos 2 es 4 positivo, entonces me queda esto. Igual a la raíz cuadrada de 20, ¿ok? Bien, si ustedes pueden, vayan anotando estos resultados. Vayan anotando que el producto interno de P con Q me dio 6, la norma de P me dio 20, porque esto lo voy a usar más adelante. Entonces, ahora nosotros calculamos, me piden calcular la norma de Q. Para nosotros calcular la norma de Q, pues hacemos el mismo proceso. Aplicamos la fórmula y esto nos dice que es la raíz cuadrada de producto interno de Q con el mismo Q. Y esto es raíz cuadrada de, ¿quién es Q? Ahora Q me dijeron que era 2x más 1. Coloco 2x más 1 y vuelvo a colocar 2x más 1 porque es Q con el mismo Q. Y esto pues hacemos los cálculos y nos está dando 2 por 2, 4 más 1 por 1, 1. Y obtenemos que esto es raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Bien, ahora a continuación nos piden calcular la distancia que hay del polinomio P de X al polinomio Q de X. Entonces, aplico la fórmula me dice que esto es la norma de P de X menos Q de X. ¿Ok? Entonces, esto indica que yo necesito calcular quién es P de X menos Q de X. Para poderle calcular la norma a esto, yo debo verificar cuál es este resultado. Bueno, entonces lo calculamos y esto es, hacemos la resta de dos polinomios. 4x menos 2x, esto es 2x. Menos 2 menos 1 menos 3. Entonces, tenemos que P de X menos Q de X es igual al polinomio 2x menos 3, ¿verdad? Bueno, aplicamos entonces la fórmula para P de X menos Q de X. Esto nuevamente, esta es la norma de este polinomio, entonces esto va a ser la norma de, bueno, vamos a hacerlo así directamente mejor. Es la norma de, ¿qué me dio como resultado P de X menos Q de X? Me dio el polinomio 2x menos 3. Y entonces ahora yo aplico la formulita y esto sabemos que es la raíz cuadrada del producto interno de 2x menos 3 con 2x menos 3. ¿Sí? Y luego aquí ustedes lo que hacen es ya aplicar mi fórmula que tengo acá arriba. Por cada ejercicio ustedes tienen fórmulas diferentes, ¿ok? O sea, en cada ejercicio yo les digo cómo está definido esto, entonces ustedes, todo lo que hace que tenga que ver con producto interno, tenemos que utilizar esta fórmula. No puedo usar ninguna otra fórmula, sino la que me dice el ejercicio. Esto es raíz cuadrada de 2 por 2, 4, más 3 por 3 es 9, entonces esto es raíz cuadrada de 13. Concluimos que la distancia desde el polinomio P de X hasta el polinomio Q de X es igual a la raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Ya tenemos entonces esos cuatro cálculos. ¿Alguna pregunta con respecto a estos primeros cálculos? ¿Alguna pregunta? Entonces, recuerden ir anotando todos estos resultados, ¿ok? Porque esto yo los voy a usar, yo los voy a usar en un momento, ¿no? Bien, vamos entonces, voy a borrar, no hay pregunta, entonces vamos a borrar para continuar con la otra parte, ¿ok? Entonces, ya esta parte, aquí me dicen comprobar o verificar que, ¿ok? Aquí, bueno, verifique. Primero, vamos a hacerlo aquí. Ahora nos piden verificar que
el producto interno de ese polinomio P de X con ese polinomio Q de X, que fue lo que me dieron en el ejercicio, es igual a 1/4 de la norma de P de X menos, más Q de X elevado al cuadrado más, menos 1/4 de la norma de P de X menos Q de X. ¿Sí? Esto es lo que me están pidiendo verificar. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros ya calculamos esto, ¿verdad? ¿Quién es P de X menos Q de X? Nosotros calculamos P de X menos Q de X es la distancia. Entonces, ya tenemos esto. P de X, la norma de P de X que fue, calculamos, recuerden, P de X menos Q de X, calculamos nosotros. Esto es que nos dio raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Y entonces, como yo lo necesito al cuadrado, solamente esto, entonces elevo al cuadrado, y ya tenemos entonces este término. Ahora vamos a proceder a calcular este término. La producto interno de P de X con Q de X ya lo tenemos. Eso fue lo primero que calculamos. Yo voy a calcular esto que no lo tenemos. Para calcular este producto interno al cuadrado, perdón, esta norma al cuadrado, yo necesitamos calcular primero quién es P de X más Q de X. ¿Ok? Entonces, resulta que P de X más Q de X, sumo estos dos polinomios. Esto es 6X menos 1. Entonces, quiere decir que cuando yo le calculo la norma de P de X más Q de X, ¿verdad? Esto es la norma del vector 6X menos 1, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí ustedes lo que hacen es aplicar la fórmula raíz cuadrada de 6X menos 1, el producto interno de 6X menos 1 con el mismo. Y esto que está aquí nos está dando que esto va a ser raíz cuadrada de 6 por 6, 36. 36 más 1 por 1, 1. Y esto es raíz cuadrada de 37. ¿Sí? Bueno, como nosotros necesitamos la norma al cuadrado, entonces tenemos que la norma de P de X más Q de X nos dio, ¿qué fue lo que nos dio? Nos dio raíz de 37, ¿verdad? Colocamos aquí raíz cuadrada de 37. Pero como yo quiero es al cuadrado, entonces yo elevo al cuadrado acá, perdón, aquí es 37. 37. Entonces elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado aquí, y esto es 37. ¿Ok? Entonces, pues ya lo que tenemos que hacer es comprobar. ¿Qué tenemos que comprobar? Esta fórmula. Es decir, yo quiero comprobar que el producto interno de P de X con Q de X, esto es igual a 1/4 de la norma de P de X más Q de X al cuadrado menos 1/4 de la norma de P de X menos Q de X al cuadrado. Eso quiero comprobar. Entonces, ya nosotros de la parte anterior vimos que en el primer cálculo que hicimos al iniciar fue justamente este producto interno. ¿Cuál fue el valor? 6. Esto debería ser igual. Vamos a ver cuánto nos da esto. Aquí nosotros tenemos que esto me dio, aquí tengo 1/4 que multiplica. Este resultado fue el que obtuve acá, es 37 menos 1/4 que multiplica a esto que está acá. Esto nos dio, fue lo que calculamos aquí, por lo que teníamos aquí, medio 13. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden observar que esto es igual 37 menos 13. Entonces, esto es 37 cuartos menos 13 cuartos. Vamos a hacerlo así. 37 menos 13 sobre 4. Y entonces, ¿qué nos da esto? 37 menos 13, 24 sobre 4. Y claramente esto es 6.
Entonces quiere decir que efectivamente es verdad. Todo esto del lado derecho me dio 6 y lo que tenía del lado izquierdo es 6. Entonces se verifica, es decir, esta igualdad se cumple. ¿Ok? Así se verifica esa igualdad. En la segunda parte nos dicen que, me dicen que comprobemos las desigualdades, es decir, ahora yo necesito verificar que, de aquí, en este ejercicio que sigue solamente verificar, ¿ok? Solo verificar. Pero ya tenemos algunas cuentas hechas. Entonces, ahora en la parte B me dicen verifique que la norma de P de X menos Q de X es menor o igual que la norma de P de X más la norma de Q de X. Nosotros vimos en la parte anterior que la norma de P de X menos Q de X es raíz cuadrada de 3. Eso lo calculamos en la parte anterior. Y también al principio calculamos la norma de P de X que nos dio raíz de 20 y la norma de Q de X que nos dio raíz de 5. ¿Sí? Entonces, déjenme ver acá. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo sumo esta raíz de 20 más esta raíz de 5, evidentemente va a ser más grande que esto. ¿Ok? Ustedes pueden sacar la cuenta, raíz de 13, les da un valor y suman esto y le dan otro valor. Entonces, con esto, ustedes comprueban que efectivamente es cierto esa desigualdad. ¿Ok? Ya con eso verificamos. Luego nos piden comprobar que el producto interno de P de X más Q de X con P de X menos Q de X, esto es igual a la norma de P de X elevado al cuadrado menos norma de Q de X elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo quiero calcular este producto interno. Necesito calcular los polinomios P de X más Q de X y el P de X menos Q de X. Pero nosotros calculamos en la parte anterior y vimos que P de X más Q de X es igual, P de X más Q de X es 6X menos 1. Y P de X menos Q de X también lo calculamos. Esto es 2X menos 3. Y con esto nosotros hacemos el producto interno. Entonces resulta que este producto interno, el producto interno entre P de X más Q de X, coma, P de X menos Q de X, esto es igual, vamos a hacerlo aquí, esto es igual, producto interno de 6X menos 1 con 2X menos 3. Y ahora ustedes aplican su fórmula y sabemos que esto es 6 por 2, 12 más 3. Es decir, aquí nos está dando 15. Es decir, que el lado izquierdo me dio 15. Ahora observen en el caso del lado derecho. Nosotros vimos que la norma de P de X nos dio o es igual a raíz cuadrada de 20. ¿Sí? Quiere decir que si yo elevo al cuadrado, entonces esto nos da 20. Por otro lado, la norma de Q de X, que ya la calculamos también, nos dio raíz cuadrada de 5. Quiere decir que si yo elevo al cuadrado y elevo al cuadrado, esto nos da 5. Y entonces ahora, si ustedes hacen la resta P de X al cuadrado menos Q de X al cuadrado, que es lo que yo necesito calcular aquí, claramente esto es 20 menos 5 y evidentemente esto es 15. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues del lado derecho yo tengo que esto me dio 15 y del lado izquierdo tengo que esto también me dio 15. Quiere decir que esto se cumple, son iguales. ¿Ok? Ahí verificamos esa igualdad. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? ¿Preguntas? Bien. Entonces ahora, pues vamos a calcular, ahora me piden calcular, ok,
me piden verificar otra fórmula. La fórmula que tenemos que verificar es la siguiente. Todas estas verificaciones se hacen con los polinomios o vectores que nos estén dando, ¿no? Excepto la última que ya les voy a explicar. Entonces, ahora me dicen, verifique que norma de P de X más Q de X elevado al cuadrado, esto es igual a la norma de P de X elevado al cuadrado más 2 veces el producto interno de P de X con Q de X más la norma de Q de X elevado al cuadrado. Y pues lo que hacemos es, bueno, a ver, nosotros vimos o de la parte anterior, ya hemos calculado esto y su resultado ¿cuál fue? 37. De esta parte, nosotros vimos que el resultado de la norma al cuadrado me dio 20. ¿Sí? Esto que me dio, bueno, aquí tengo, voy a colocar aquí, más 2 que multiplica, ¿qué nos dio como resultado esto? Esto me dio como resultado 6, Producto Interno de P con Q, más, y esta norma al cuadrado nos dio 5. Entonces, fíjese que yo quiero comprobar que este 37 es esto que está acá. Bueno, claramente usted suma 20 más 12 más 5 y entonces observe que tenemos una igualdad. 20 más 12, 32 más 5, 37. 37 igual a 37. Esto es igual a esto. Entonces son igual. Ahí comprobamos esa desigualdad. Entonces, bueno, ahora en la parte 5, ya con eso terminamos las verificaciones. Y entonces ahora en la parte número 5, que esta es una parte clave, nos dicen lo siguiente. Ya aquí no vamos a usar los polinomios que tenemos, o sí los podemos usar uno de ellos, pero nos dicen lo siguiente. En la parte 5, no obligatoriamente no vamos a usar esos polinomios. Entonces nos dice, encuentre dos polinomios, vamos a llamarlo f de x y h de x ortogonales. Y compruebe que la norma de f de x más h de x al cuadrado es igual a la norma de f de x al cuadrado más h de x elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, simplemente, mire, aquí me dice encuentre dos polinomios, es decir, puedo usar los anteriores, estos que están acá. Claro, los dos no se pueden usar, pero yo puedo elegir uno de ellos, por ejemplo. Pero aquí la idea es la siguiente. Ustedes pueden agarrar f y g como quieran, pero de la siguiente forma. Vamos a tomar f de x, un polinomio, el que yo quiera. Por ejemplo, yo voy a tomar 3x más 1. Ustedes pueden tomar el que ustedes quieran. Y vamos a tomar h de x como otro polinomio que ustedes quieran. Yo voy a tomar el siguiente. Voy a tomar 2x más. Resulta que aquí yo no le voy a colocar número. Yo voy a colocar una variable, una constante, ¿sí? Desconocida que yo voy a calcular. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que sean ortogonales. ¿Qué significa que sean ortogonales? Quiere decir que cuando yo hago el producto interno de f de x con h de x, yo necesito que esto sea 0. Entonces, si yo le coloco aquí un número cualquiera, pues es posible que cuando yo haga el producto interno, eso no me dé 0. Ahora, como yo quiero que estos sean ortogonales, yo le voy a dejar esta letra libre. ¿Para qué? Para yo aplicar la fórmula igual a 0 y luego yo despejo la letra b sub 0. Es decir, a partir de esta ecuación yo voy a obtener qué valor
tengo que colocar aquí para que este resultado o este producto interno me dé 0? Bueno, entonces nosotros colocamos aquí 3x más 1, 2x más b sub 0 y esto va a ser igual a 0. ¿Qué hago? Aplico la definición de esta fórmula de producto interno. Me dice que esto es, multiplico solamente los numeritos. Ojo, no vayan a multiplicar las x, solo los numeritos. 3 por 2, 6, más 1 por b0 es b0. Y esto es igual a 0. Observen que aquí me aparece una ecuación sencilla porque ahora yo lo que hago es despejarla y obtengo esto que está acá. ¿Ok? ¿Cuál sería mi polinomio entonces h de x? Mi polinomio h de x es igual a 2x menos 6. Ahora sí, ya tengo mis dos polinomios y estos dos polinomios f y h son ortogonales. Si ustedes hacen el producto interno entre ellos dos, les va a dar 0, porque este 6 apareció con esa condición. Por eso fue que le coloqué una letra. No le podía colocar un número porque no sé qué número tendría que colocarle para que me diera 0. Aplico esto que es lo que yo quiero y esto me arroja justamente el número que yo necesito. Una vez que ustedes hacen eso, entonces aquí me dice, encuentren dos polinomios ortogonales, ya los tengo, ya no es necesario comprobarlos, simplemente ya los tengo acá. Si ustedes hacen este proceso, no es necesario que lo comprueben. Si ustedes le dan valores como quieran, algún valor que ustedes quieran, pues ahí sí deben comprobarlo. Ustedes pueden colocar aquí el número que ustedes quieran, pero si ustedes no obtienen ese número de esta forma, sí tienen que hacer este proceso. Eso tienen que tenerlo muy claro. Bueno, entonces en este caso, pues nosotros lo que hacemos es ahora comprobar esta igualdad. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo que hacemos es, primero, calculamos, yo voy a calcular esta parte. Observen, f de x más h de x. Esto es, ¿quién es f y quién es h? Aquí tengo la f y la h. 2 más 3 son 5x menos 5, ¿verdad? Y entonces si yo le calculo la norma que nos da como resultado, la norma va a ser raíz cuadrada de 5x menos 5, 5x menos 5. Aplico la formulita que tengo allí y esto me da raíz de 5 por 5, 25, más 25. ¿Ok? Esto quiere decir que me está dando raíz cuadrada de 50. Pero si yo entonces, aquí nosotros tenemos que norma de f de x más h de x, ¿sí? Tenemos que la norma de f de x más h de x es raíz de 50. Quiere decir que si yo elevo al cuadrado y me da 50. Aquí tengo la primera parte resuelta, es decir, este lado que está acá. Ya lo tengo resuelto acá. Y ahora vamos con el lado derecho. Para calcular el lado derecho lo que hago es calcular la norma del polinomio f, ¿ok? Que esto es igual a la raíz cuadrada de f con f, que sería 3x más 1 con 3x más 1. Esto es la raíz cuadrada, ¿ok? Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de, multiplico, me queda 3 por 3, 9, más 1 por 1 es 1. Esto es raíz cuadrada de 10. Quiere decir entonces que la norma de f de x elevado al cuadrado es igual, elevado al cuadrado me da 10. Por otro lado, nosotros tenemos que hacemos el mismo proceso con la g. Norma de g de x, h de x es igual a la raíz cuadrada de, ¿quién es h? 2x menos 6, 2x menos 6. Y aquí esto nos queda raíz cuadrada de 2 por 2 es 4, más 6 por 6, 36. Esto es igual a raíz de 40. ¿Okay? Quiere decir entonces que la norma de h al cuadrado es igual, elevo al cuadrado me da 40. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí ahora sumo norma de f de x al cuadrado más norma de h
de x al cuadrado. ¿Esto es igual a qué? Sería, esto vale 10 más 40, 50. Entonces, observe que tengo 50 del lado derecho y 50, 50 del lado izquierdo y 50 del lado derecho. Y ya, con eso ustedes hacen toda la verificación. Ya con eso nosotros terminamos ese ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bien, es muy importante que ustedes sepan lo siguiente. Obviamente hay personas que les salieron este ejercicio, hay personas que les salieron matrices, hay personas que les salieron vectores en R2 porque los ejercicios fueron aleatorios. Pero al momento del examen, no crean que a los que hicieron polinomios solo les va a salir polinomio, a los que hicieron matrices solo les va a salir matrices. No. Todos tienen que saber cómo resolver polinomios, matrices y con vectores. Porque en el examen van a salir preguntas aleatorias. Puede ser que le toque vectores sencillos, polinomios o simplemente matrices. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. Entonces,